Muy buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? Espero que bien, cuidándose en casita. Hasta el momento he enviado prácticas que las tienen que realizar en su cuaderno de ejercicios. Ellas tienen su puntaje correspondiente, que lo vamos a arreglar cuando volvamos al colegio, Dios mediante. Vamos a explicar ahora la unidad 2, que es la introducción al álgebra. Lo primero, ¿qué será el álgebra? Han debido escuchar hablar ustedes mucho del álgebra. Y el álgebra es una rama de la matemática que estudia las cantidades en su modo más general. Les voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos que Charito viene al curso y dice: salgan 2 estudiantes de segundo A. Saldrán 2 estudiantes cualesquiera, no se sabe quiénes, inclusive podrían salir todos. De esa manera estoy nombrando la cantidad en su forma más general. Pero si viene Charito y dice: salga por favor Naira Pereira y Jonathan, ¿qué apellida Jonathan? Y Jonathan Quesada, entonces saldrán exclusivamente los 2 estudiantes. Esa es la forma concreta de expresar cantidades. Estoy hablando en realidad de la diferencia que hay entre el álgebra y la aritmética. Sin embargo, nada de lo que aprendieron en aritmética es insulso, todo se utiliza. Van a ver ustedes de que en el álgebra se utiliza todo lo que han aprendido en aritmética. Por ejemplo, vamos a hablar de la notación en el álgebra. En el álgebra se utiliza para nombrar las expresiones algebraicas, números y letras. Los números que aprendieron en la aritmética y las letras que son propiamente del álgebra. ¿Qué utiliza el álgebra de la aritmética? Los signos, todos los signos que aprendieron en la aritmética. Los signos de relación, los signos de operación y los signos de agrupación. ¿Recuerdan? Entre los signos de relación están el signo mayor que, menor que o igual. Vale decir de que también entraría mayor o igual que y menor o igual que. Los signos de operación son todos los signos que aprendieron en la aritmética. Se utiliza más para la suma, menos para la sustracción. La X que se utilizaba en la multiplicación ahora es sustituida por un punto para no confundirse con la letra X, que es muy utilizada en álgebra. El signo de la división, el signo de la potenciación y el signo de la radicación que conocen. Entre los signos de agrupación que también los han conocido en aritmética están las llaves, los corchetes y los paréntesis, cuya supresión han aprendido también en matemática, que es de adentro hacia afuera. También la ley de exponentes utilizada en la aritmética, conocida en la aritmética, es aplicada en el álgebra. Por ejemplo, recordarán ustedes el año pasado que teníamos producto de potencias de la misma base. En este caso, nuestra base es A. ¿Cómo se resolvía? Se mantenía la base y se sumaban los exponentes, ¿recuerdan? Esto mismo se va a hacer en álgebra. Cuando tenían el cociente de potencias de la misma base, ¿qué es lo que hacían? Mantenían la base y restaban los exponentes. 7 menos 3, 4. Lo mismo se hace en álgebra, independientemente de que se utilice otra letra. ¿Qué se hacía cuando tenían producto de potencia de una potencia? Se mantenía la base
y se multiplicaban los exponentes. 2 por 5, 10. De esta manera, todo lo que se aprendió en la aritmética es aplicada en el álgebra. Vamos a introducirnos más en álgebra hablando del lenguaje algebraico. Son expresiones numéricas que nosotros vamos a aprender a trasladar a un lenguaje algebraico con estos ejemplos. El ejemplo 1 dice: el doble de un número aumentado en 2. ¿Qué querrá decir el doble de un número aumentado en 2? Esta palabra aumentado nos sugiere que debemos sumar. Y el doble de un número. El doble de un número. Vamos a suponer, ¿cuál es el doble de 5? Es 10. ¿Qué hemos hecho con el 5? Hemos multiplicado por 2. Por tanto, el doble de un número es expresado como 2 y vamos a utilizar la letra X para el número cualquiera como 2X. En este caso, el producto se sobreentiende cuando hay el enlace con la letra. Tendríamos hasta el momento el doble de un número, pero dice aumentado en 2. Por tanto, debemos escribir más 2. Fíjense, a ver, el doble de un número, al número le estamos llamando X, aumentado en 2. Vamos a ver el ejemplo número 2, que dice la suma de 3 números. En este caso nos sugiere utilizar 3 letras diferentes. Podríamos poner A más B más C. Estoy hablando de la suma de 3 números. Vamos al ejemplo 3, donde habla del triple del número disminuido en 10. Vamos a nombrar al número Y. Vamos a utilizar la letra Y. ¿Cómo será el triple? Será 3Y. Este es el triple disminuido. 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 En 10. La palabra disminuido nos sugiere la resta. Entonces tendremos 3Y por el triple del número disminuido en 10. ¿Sí? 3Y menos 10. En el ejemplo 4 tenemos la mitad, pero habla del cuadrado de un número. Entonces, habíamos hablado de que en álgebra se utilizan los signos de operación y habíamos hablado de la división, que también sabemos desde el año pasado que se utiliza la raya de quebrado. Podemos utilizar la raya de quebrado o el signo de división. Dice la mitad del cuadrado de un número. Si nos pidiera simplemente el cuadrado de un número, tendríamos que escribir, por ejemplo, x al cuadrado. Pero nos dice la mitad, entonces es dividido entre 2. La mitad del cuadrado de un número. Vamos con el ejemplo 5. El quíntuplo de un número aumentado en su tercera parte. Atención a las palabritas aumentado y su. Significa que voy a utilizar la misma letra. Utilicemos ahora la letra M para nombrar al número.
habla del quíntuplo de un número. Entonces, expresaré 5x, ese es el quíntuplo de un número, aumentado en su tercera parte. La palabrita su me sugiere que utilice la letra X y la tercera parte de ese número es X dividido entre 3. En el ejemplo 6 tenemos la suma de los cuadrados de dos números. Vamos a utilizar los números como números A y B. Entonces tenemos la suma, pero de los cuadrados de dos números. Recuerden que se puede utilizar la letra que guste. Vamos al ejemplo 7. Habla de el doble de la suma de dos números. Atención, habla del doble, pero no de dos números, sino de la suma. Doble de la suma, lo cual sugiere un signo de agrupación. En este caso, un paréntesis. Para doble utilizamos 2 y utilizamos el paréntesis para la suma de los números. Puedo hacer m más n. Veamos, el doble de la suma de dos números. Si no hubiera colocado el paréntesis, estaría hablando de otra expresión. Fíjense, a ver, estaría hablando del doble de m más n, cosa que no me pide. Entonces, tengo que colocar el signo de agrupación para que sea el doble de la suma. En este caso, se omite el punto porque un número junto a un paréntesis es multiplicación. Vamos con el 8. El producto de dos números. Producto me sugiere la multiplicación. El producto de dos números. Voy a utilizar las letras S y P. Y en este caso, podría o no utilizar el punto. En el choque de letras se supone que existe una multiplicación. O sea que si nombramos simplemente SP, estoy hablando del producto de dos números. Vamos con el otro ejemplo. El promedio de tres números. ¿Recordarán ustedes cómo sacan su nota cuando tienen tres evaluaciones? Muchas veces han debido sacar su nota, ¿no es cierto? Entonces aquí se trata de sumar las tres evaluaciones y dividir entre tres. Es así como sacan el promedio. Asimismo se saca el promedio de tres números. Vamos a hablar de los números A, B y C. Y para calcular el promedio, lo que hago es dividir entre 3. Este es el promedio de tres números. Si fueran 4, debo dividir entre 4, ¿no es cierto? Y si fueran 10, entre 10. Luego, el cociente de un número y su doble. Cociente me sugiere la división. Puedo utilizar el signo de división o puedo utilizar la raya de quebrado. Vamos a utilizar la raya de quebrado. También es importante la palabrita su doble, porque sugiere que utilicemos la misma letra. Entonces, si el número fuera X, debo dividir este número entre 2X. ¿Por qué he nombrado la misma letra? Porque dice su doble. Este es el cociente de un número y su doble. Veamos ahora en el caso de que nos dan expresiones algebraicas y debemos escribir la expresión corriente.
Escribe las expresiones corrientes escribe las expresiones algebraicas en forma corriente. Tenemos 3a menos 6. ¿De qué estaríamos hablando al nombrar 3a? Estaríamos hablando del triple del número. ¿Qué palabra podemos utilizar para este signo que está a continuación? Podemos utilizar disminuido en 6. Entonces, tenemos el triple de un número disminuido en 6. El triple de un número disminuido en 6. Tenemos otro ejemplo. M menos N. ¿Cómo podríamos expresar en forma corriente esto? Hay hasta dos formas. Podríamos decir un número disminuido en otro, o simplemente podemos nombrar como la diferencia de dos números. La diferencia de dos números. Tenemos un tercer ejemplo. La raya de quebrado significa división. ¿Qué tenemos como numerador de esta división? La suma de dos números, pero con un denominador 3. Podríamos expresarlo como la tercera parte de la suma de dos números. Es importante que diga de la suma, porque la raya de quebrado, recuerden que simula también un paréntesis. ¿Cómo podríamos expresar esto? Como el triple de la suma de tres números. Triple de la suma. ¿Por qué estoy diciendo triple de la suma? Porque estoy utilizando paréntesis.
3 números, porque son 3 letras diferentes. ¿Y cómo podría expresar este? Recordemos que aquí hay un signo de multiplicación, eso habíamos visto en los ejercicios anteriores. Entonces podríamos hablar del doble o del producto de 2 por esta raíz. Podríamos expresarlo como el doble de la raíz cúbica del quíntuplo de un número. El doble por el 2, el doble ¿de qué? De la raíz cúbica del quíntuplo de un número. De un número. Tenemos acá el cuadrado de un número. ¿Qué palabrita me sugiere? Aumentado en qué parte de m, la tercera parte de m. Entonces será el cuadrado de un número aumentado en la tercera parte de él mismo. El cuadrado de un número y sería mejor aumentado en su tercera parte. ¿Por qué estoy utilizando la palabra su? Porque estoy hablando del mismo número. En su tercera parte. Estos serían los ejemplos para esta orden. A continuación yo les voy a dar una práctica para que ustedes la resuelvan en su casa para mañana. Y les aconsejo que lo hagan muy conscientemente porque esto, recuerden que vamos a volver al colegio, vamos a volver a evaluar, vamos a revisar tareas, etc. Así que les aconsejo que sean muy responsables al hacer aquello. El día jueves me voy a encargar de darles un horario para que ustedes hagan las preguntas de los ejercicios que les han parecido complicados. Gracias, chicos.